pero no solo acompaño el sentido del proyecto, sino que debo señalar que es un proyecto que da cuenta de hechos que debieran generar preocupación. Y de hechos que debieran generar preocupación por el conjunto de actividades que implicaron. En un primer momento tenemos al PRI, quien negó el haber recibido recursos por parte del gobierno del estado de Chihuahua. Incluso nos señaló que ellos no tenían injerencia en el gobierno, por lo tanto desconocían si hubieron retenciones o descuentos, pero no recibieron los recursos. Sin embargo, en este caso, tras la investigación, ya lo señalaba el consejero Murayama, lo que obtuvimos fueron recibos firmados por el secretario de Finanzas del partido político en Chihuahua, recibiendo los recursos del Ejecutivo local, incluso con la leyenda aportaciones del Ejecutivo. Pero la preocupación no solamente radica en el hecho de que recursos públicos del gobierno del Estado se desviaran al partido político. Si esto de sí mismo habría sido un hecho grave, me parece que lo que no podemos obviar es cómo salieron estos recursos públicos del gobierno del estado de Chihuahua, porque ahí es un punto de mayor preocupación. En este Consejo General, empezando por, si no me falla la memoria, fue en el 2014 o 2015, que aquí conocimos el caso, el que llamamos famosamente el caso Torreón, de los descuentos vía nómina del municipio de Torreón, que en ese caso se alegaba que había una actuación voluntaria por parte de los trabajadores, es decir, existían cartas firmadas de cada uno de los trabajadores, todas por exactamente el mismo monto, el mismo porcentaje, y todas al exactamente el mismo partido político. Esta era la voluntariedad que tuvimos en el caso de Torreón. Y eso llevó a este Consejo General a señalar expresamente en el reglamento de fiscalización, expresamente algo que estaba implícito en la propia legislación, que está implícito en el 134 constitucional, que no se puede hacer descuentos vía nómina para entregárselos a los partidos políticos. Un ente gobierno no puede llevar a cabo este descuento vía nómina para entregarlo a un partido político. Pero en este caso tenemos una situación que traspasa incluso esa norma, porque no estamos siquiera ante descuentos vía nómina que deriven de aportaciones voluntarias, sino, como se ha señalado, un mecanismo en el que aleatoriamente se elegía a quiénes serían los trabajadores a los que se les descontaría y en qué casos se descontaría el 5% y en qué casos el 10%, dependiendo de los ingresos del trabajador. Y a partir de que este sistema aleatoriamente elegía a quienes, decía el consejero Murayama, la lotería de la muerte, a quién le tocaba, pero digamos, es quién tenía la mala suerte de que le iba a tocar ser a quien le aplicaban un descuento, pero luego, y esto es lo que nos señalan en narraciones, en testimonios que nos brindan, luego se llevaba una carta de la cual no se conservó copia, al menos no se proporcionó la copia o no consta en los archivos, según nos informaron del propio gobierno del Estado, esta copia de un documento de una supuesta voluntariedad. Pero lo que se estableció fue un mecanismo claramente de simulación de una actuación voluntaria por parte de los trabajadores. Y esto implica no solamente una afectación, un desfalco al erario público, también es una afectación a los propios trabajadores al servicio del Estado de Chihuahua. Y me parece que esto lo convierte en doblemente grave. Y esto es algo que no se puede tolerar. Y precisamente por eso se realizó la investigación tanto con la CNBB, con la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua, con la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales. Se hicieron todos los requerimientos necesarios para poder desentrañar esto que fue pues una trama de financiamiento por parte de un partido político a partir de recursos públicos. E insisto, en los que hay constancias claras y fehacientes, tanto del lugar donde salieron los recursos, cómo estos recursos se trasladaron a un cheque emitido a nombre de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado,
cómo a su vez cobró el cheque en las cuentas a partir de endosos en las cuentas de Servicios Panamericanos, cómo Servicios Panamericanos sacó el dinero en efectivo y lo entregó de regreso para que lo recibiera el secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI como aportaciones del Ejecutivo Estatal. Si bien a lo largo del procedimiento el partido negó la existencia de estas aportaciones, negó la existencia de este desvío de recursos públicos, las constancias son contundentes en cuanto a la existencia del mismo, la acreditación del mismo, y por ello acompaño el sentido del proyecto, pero también acompaño las distintas vistas que se están dando en torno al mismo, porque hay otros hechos que deben de ser investigados por otras autoridades, la FEPADE, la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, que serán quienes conocerán las otras responsabilidades que pueden estar asociadas a estos hechos, pero por lo que hace a la materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, con independencia de las acciones indebidas que se pudieran haber llevado a cabo en cuanto a el ejercicio del dinero público por parte del gobierno del Estado, que eso le corresponderá a otra autoridad, al momento en el que esos recursos ingresan a las arcas de un partido político, esto se convierte en un tema de fiscalización de los recursos y debe de ser sancionado por esta autoridad. Cierro reiterando, por eso precisamente acompañaré el sentido del proyecto que se somete a nuestra consideración. Es cuanto. Gracias, consejera. ¿Alguna otra intervención?